Tú, Buenos tú me días. das, tú me En das el la pantalla. último, Ujú. perdona, Tú me das la pantalla llena para que yo me vea. muy bien, perfecto. Ya. Ujú. Pues buenos días a Buenos todos, días. a Leonardo, que nos va a acompañar esta mañana en la reflexión última sobre la parte teológica y bíblica de los caminos para la paz. Y le va a presentar Juan José Tamayo cuando quieras. Buenos días o buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis, ya que son los tres horarios de la gente que está participando. Llegamos al final de este magnífico congreso que ha contado con las excelentes exposiciones de Olga Rodríguez, Jesús Núñez, Ignacio Álvarez Osorio y Icía Ruiz Jiménez. Ellos nos han hablado de una cultura de paz como respuesta a la normalización de la guerra, de los escenarios donde se producen los conflictos internacionales, del sionismo religioso y el proyecto colonial israelí, y de una mirada ecofeminista y decolonial a la guerra y la paz. Quiero destacar la participación activa y directa de las personas que os habéis inscrito en los diálogos. Ahora vamos a seguir la conferencia de Leonardo Boff. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Él, hermano. él nos hablará de una reflexión teológico-bíblica sobre los caminos de la paz, centrado en la palabra salón y su concepto de justicia. Es un placer, Leonardo, presentarte de nuevo. Eres colega, amigo y, como tú mismo dices, compañero en la tribulación. Eh, Voy a destacar dos o tres rasgos o características de la personalidad de Leonardo, siendo muy breve porque es sobradamente conocido por todas y todos nosotros. El urbi et orbe. En primer lugar, decir que tras sus estudios en la Universidad de Múnich, con los más prestigiosos teólogos del momento, fue durante 22 años profesor de Teología Sistemática y Ecuménica en el Instituto Filosófico y Teológico Franciscano de Petrópolis. Durante todo este tiempo fue también redactor de dos prestigiosísimas revistas brasileñas, una revista eclesiástica brasileira y también de voces. El segundo rasgo a destacar de la personalidad de Leonardo es su participación directa en la redacción de la Carta de la Tierra, bajo la dirección de Gorbachov. Todo eso le mereció el premio del Parlamento sueco llamado Premio Alternativo de Paz. La tercera idea que quiero destacar, la tercera experiencia, es que acompaña a los movimientos sociales populares, principalmente a las comunidades eclesiales de base, los grupos de derechos humanos, grupos de fe y política y especialmente, y esto lo subrayo, al movimiento de los sin tierra y sin techo. Igualmente a las comunidades indígenas y a los grupos afrodescendientes. El libro, y este es otro elemento importante de su trayectoria teológica, el libro Iglesia, Carisma y Poder de 1982 sufrió un proceso doctrinal en la Congregación para la Doctrina de la Fe el año 1984, que supuso un silencio obsequioso por un tiempo indeterminado que fue suspendido 9 meses después, en 1985, por el propio
Juan Pablo II era el que le había impuesto el silencio. Y él mismo dice que se le reincorporó a la actividad teológica al ser informado el Papa de que trabajaba con los pobres y con los marginados. Destacar también, en penúltimo lugar, que es autor de más de 100 libros de varios campos del saber, como la teología, la filosofía, la espiritualidad, la ética, la antropología y la ecología. Entre esos libros, los tres, voy a citar tres relacionados con el tema de la conferencia. Uno, la oración de San Francisco, un mensaje de paz para el mundo actual. El segundo, que tendría que haber sido quizás el primero en citar, ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Y el tercero, habitar la tierra. Lo último que quiero destacar, y no por eso lo menos importante, es, como vamos a demostrar, va a demostrar en esta conferencia, la concepción franciscana que tiene de la vida. Y al mismo tiempo decir que a punto de cumplir 86 años sigue trabajando y, según sus propias palabras, cito entre comillas, mirando los días parados, tiene los ojos volcados hacia la eternidad que no tardará en venir. Seguro, Leonardo, que todos deseamos que tarde lo más posible hasta que disfrutes de la visión beatífica que bien merecida tienes. No podemos contar, y esto lo digo con preocupación, con la participación de Antonio Guterres por otros compromisos que tiene en este momento, pero creemos que la conferencia de Leonardo Boff será un magnífico cierre de este congreso. Muchas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Tienes la palabra, Leonardo. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a los participantes de este congreso, que es importante para España, para todos los que siguen la teología. Y quiero saludar especialmente las palabras generosas de mi entrañable amigo Juan José Tamayo, que produce mucha teología y buena y crítica, y es laico, eso es muy importante decirlo. Porque a mi juicio quien va a salvar la iglesia serán las mujeres y los laicos, personas que piensen críticamente y constructivamente, como Tamayo lo hace en su inmensa obra, muy ligado a los problemas del tercer mundo, de los pobres de América Latina. Agradezco esa invitación que me vino por él y voy a intentar hacer lo mejor que puedo. El tema que me ha apuntado exactamente ese, caminos para la paz, shalom, justicia, en una perspectiva teológica bíblica. Yo pienso, Albert Weber, hermano menor del famoso y conocido Max Weber, en su libro Lo Trágico y la Historia, constata que en los 3.400 años de historia que se puede documentar, 3.166 fueron de guerras. Los restantes 234 no fueron probablemente de paz, sino de tregua y preparación para otra guerra. Famosa es la correspondencia entre Einstein y Freud. En una carta de 30 de junio de 1932, preguntaba Einstein a Freud: ¿existe un modo de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra? ¿Existe la posibilidad de influir en la evolución psíquica para que los seres humanos sean más capaces de resistirse a las psicosis del odio y de la destrucción? Einstein le contestó con enorme realismo. Él dice, yo cito, no existe la esperanza de poder suprimir
de modo directo la agresividad de los seres humanos. Pero se pueden recorrer vías indirectas, por ejemplo, reforzando el eros, principio de vida, en detrimento del thanatos, principio de muerte. Todo cuanto hace que surjan lazos emotivos entre los seres humanos va en contra de la guerra. Sigue Freud. Todo cuanto civiliza al ser humano trabaja contra la guerra. Pero al final, Freud hace una observación muy resignada. Hambrientos y famélicos, pensamos en molino que muele tan lentamente que puede que muramos de hambre hasta de conseguir la harina. Hasta de conseguir la harina. Freud sustentaba la tesis que el eros y el thanatos son principios perennes y no sabemos quién de ellos va a triunfar. A pesar de ese realismo, seguimos buscando y jamás dejaremos de buscar la paz, si no como un estado duradero, al menos como un espíritu que nos hace preferir el diálogo al enfrentamiento, la búsqueda cordial de puntos de acuerdo a la confrontación conflictiva. Esta observación de Freud nos conduce a una reflexión filosófica sobre quién somos como humanos. Somos la convivencia de contradicciones. Somos sapiens y demens simultáneamente, no por defecto de creación, sino porque es así la condición humana. Somos portadores de inteligencia, de sabiduría, de energías interiores orientadas hacia el amor, como lo demostró en 1953 James Watson, que ha descodificado el código genético. Él termina su libro con esas palabras: el amor está inscrito en el DNA del ser humano. Y ahí él se declara discípulo, embora ateo, sí discípulo de San Pablo, que pone el amor en el centro de todo. Pero al mismo tiempo, somos portadores de demencia y pulsiones de muerte, como desgraciadamente lo estamos constatando en el genocidio de centenares y miles de niños y niñas por parte del gobierno de extrema derecha de Netanyahu en Gaza, con el apoyo vergonzoso de Estados Unidos, de la Unión Europea, que traiciona todo su legado de derechos del ciudadano y del espíritu democrático. Somos un enigma metafísico, la contradicción viva del ángel y demonio, conviviendo en la misma persona y en las sociedades. Todo se agrava por la prevalencia del paradigma de la modernidad. Desde sus padres fundadores, Galileo Galilei, Descartes, Francis Bacon y otros, que proponían como eje estructurador de la nueva era la voluntad de poder y el poder como dominación de personas, de pueblos, de continentes, de la naturaleza, de la materia, hasta el último bosón Higgs, o de la vida hasta el último gen. Este paradigma que nos traje tantas vantagens ha creado también el principio de autodestrucción con armas letales que pueden exterminar toda la vida humana, dañar profundamente la biosfera. Ahí para la pregunta: ¿cómo construir la paz en este marco contradictorio, tan contradictorio, bajo el que estamos viviendo y sufriendo? La paz solo es posible en la medida que las personas, individualmente y las colectividades, se predispongan a conceder más espacio, a cultivar consciente y organizadamente la dimensión de convivencia, respeto, tolerancia, cooperación y amor. La cultura de la paz depende del predominio de esas positividades
y de cómo sepamos todos mantener a raya la otra dimensión, siempre presente, de rivalidad, egoísmo, odio y exclusión de los demás. La paz tiene su fundamento en la otra dimensión, también presente en el ser humano que no está fatalmente condenado al poder dominación. Junto al paradigma del poder-dominación, es decir, el ser humano, señor y dueño, sintiéndose fuera de la naturaleza, bien representados por Alejandro Magno y Hernán Cortés, arquetipos de los conquistadores, existe también el paradigma de la hermandad universal, de Francisco de Asís, Francisco de Roma, Gandhi, Luther King y otros tantos, que desarrollaron un espíritu de hermandad universal y cultivaron el cuidado como forma de relación con todos los seres. Los pueblos originarios en varias partes del mundo, particularmente en América Latina, las centenares de etnias en la parte amazónica, siguen mostrando que es posible vivir relaciones pacíficas y tratarse humanamente y crear un lazo de respetuoso de pertenencia a la naturaleza. Se sienten parte de la naturaleza y responsables para mantenerla siempre preservada. Ahí sí se vive realmente la paz, porque el eje no es el poder o la voluntad de dominación, sino la aceptación de todos, la convivencia con los demás y con la naturaleza y la más amplia libertad. Hoy se confrontan dos paradigmas. El paradigma de la modernidad, que considera el ser humano fuera y por encima de la naturaleza. Es el paradigma del dominus, maître y poseedor de la nature, señor y maestro y dueño de la naturaleza, en las palabras de Descartes. Ese paradigma está actualmente en una crisis profunda en todas las dimensiones de la realidad, personal, social, económica y ecológica. Hemos devastado prácticamente todos los ecosistemas, al punto de que necesitamos más de una tierra y media, para atender las demandas de la humanidad, especialmente de los consumistas que se encuentran en el norte global y en los países opulentos. Pero el otro paradigma, formulado por el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, el paradigma del frater, del hermano y de la hermana y del amor social, famoso número 6 de la encíclica Fratelli Tutti. No solamente entre nosotros, sino con todos los seres de la naturaleza. Todos formamos la gran comunidad de vida. Todos los vivientes, desde la célula más originaria, que emergió hace 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, los dinosaurios, los caballos, los colibríes, y terminando en nosotros, todos tenemos los mismos 20 aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas. Dicho de una forma más pedestre, todos somos constituidos por 20 tipos de ladrillos y 4 diferentes cementos. Las multiformes combinaciones de esos elementos originan la biodiversidad. Es decir, un hilo de hermandad nos une a todos. Somos por un dato científico, hermanos y hermanas, cosa que San Francisco de Asís lo intuyó en su mística cósmica, llamando a todos los seres con el dulce nombre de hermano y hermana, la hermana paloma, el hermano lobo, hasta la hermana muerte. Pero todo ese ideal se torna vacío si no tiene lugar en primer presupuesto la justicia personal, social y ecológica. El permanente mensaje de las Escrituras, especialmente de los profetas, es: la paz es fruto de la justicia.
Lo básico de la justicia es la siguiente afirmación: verdadera declaración de amor a la humanidad y a la madre tierra, a cada uno según sus necesidades físicas, psicológicas, culturales y espirituales, y a cada uno según sus capacidades físicas, intelectuales y morales. Con la madre tierra, la justicia ecológica significa respetarla y cuidarla verdaderamente como gran madre, observar el pacto natural, obedecer sus ritmos naturales, darle tiempo para regenerar sus nutrientes. En ese sentido, la justicia presupone el sentimiento de pertenencia de unos y otros, la igualdad de todos en vista del bien común entre los humanos y la naturaleza. La encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem in Terris, enseñaba, cito, el bien común es el conjunto de condiciones de vida social que permitan y favorezcan el desarrollo integral de la persona humana. Nosotros, en otro tiempo ecológico, añadiríamos que permitan, favorezcan la integridad de la tierra, sus derechos y su biocapacidad. Ninguna sociedad puede construirse sobre una injusticia estructural histórica. Esta paz, para que sea permanente, exige reparaciones históricas y unas políticas que compensen los daños que la dominación ha causado sobre millones de víctimas, como los 14 millones de africanos llevados a las Américas para ser esclavizados y puestos como piezas en el mercado. No hay que olvidar el verdadero holocausto de 45 millones de indígenas ocurridos durante el proceso de colonización de las Américas, según los últimos datos de 2021. Los países coloniales y esclavistas de antaño no han adquirido conciencia de esta deshumanización, ni siquiera han manifestado su voluntad de pedir disculpas por crimes que durante siglos han cometido contra la humanidad, como se vio en el Encuentro Internacional de Jefes de Estado hace años en Sudáfrica. Nadie de los países coloniales ha aceptado la idea de reparaciones, ni siquiera de disculpas. Aquí cabe referir la propuesta de Immanuel Kant en su última obra de 1895, Zum ewigen Frieden, para una paz perpetua. Al proponer, como Einstein y Freud, la cuestión era cómo superar la infame beligerancia, decía él, entre los pueblos, y planteaba como uno de los primeros la Weltrepublik, una república mundial. Esa estaría fundada sobre dos valores básicos: la hospitalidad y los derechos humanos. Para él, la hospitalidad es un derecho y un deber de todos. La tierra pertenece comunitariamente a todos. Todos tienen el derecho de ir por todas las partes y ser recibidos como ciudadanos, o el deber de recibirlos. El otro valor es el respeto a los derechos humanos, que son para Kant la niña de los ojos de Dios, o citándolo, lo más sagrado que Dios ha puesto en la tierra. Esta hospitalidad universal, la observancia sagrada de los derechos, hace nacer una comunidad de paz y de seguridad que pone definitivamente, decía él, pone definitivamente fin a la infame beligerancia. Esta es una visión ética política de gran envergadura, pero imposible de ser realizada en el contexto del capitalismo furioso que está dominando toda la tierra, con sus mantras de competencia sin ninguna colaboración,
en vista de un crecimiento ilusoriamente infinito a partir de un planeta finito de bienes y servicios naturales. ¿Cómo sería la paz de Dios testimoniada en las Escrituras Sagradas? Sin entrar en detalles exegéticos, diría que el tema de la paz es el anhelo permanente de casi todos los textos. El shalom es de difícil traducción. Tal vez la mejor es paz y bien de Francisco de Asís. Significa el shalom, el bienestar de la vida, el estado del ser humano que vive en armonía consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. La paz, especialmente los profetas, se deriva de una vida en justicia, que implica tener una tierra fecunda, comer a saciedad, habitar en seguridad, dormir sin temor, triunfar sobre los enemigos, multiplicarse y todo eso porque Dios está con nosotros, como lo dice muy bien el libro de Levítico, capítulo 26. El Segundo Testamento, especialmente Lucas y Juan, Venga, chato, an- te he hecho trabajar. antes, ¿Qué traes ahí? Ah, vale. en el Segundo Testamento, especialmente en Lucas y Juan, han desarrollado el tema de la paz. Lucas en su Evangelio diseña el retrato del rey pacífico desde el nacimiento, cuando los ángeles anuncian la paz a los que Dios ama. Los discípulos van por el mundo anunciando la paz traída por Jesucristo por su poder sobre el pecado, las enfermedades y la muerte, y por su resurrección. Juan refiere la tristeza de los discípulos que ya no tendrán el maestro entre ellos. Y Jesús les dije, yo os dejo la paz, yo os doy mi paz. Esta paz ya no está ligada a su presencia corporal, sino por la resurrección ha triunfado sobre el mundo y por el Espíritu que está siempre con ellos. Esta paz es la paz de Dios, la paz de Cristo, un bien escatológico, ya presente, pero solo en plenitud en el reino definitivo. Al final preguntamos, ¿es posible la paz en las actuales condiciones dramáticas de la humanidad, caracterizada por una ola de odio, por 18 lugares de guerra e innumerables víctimas? Yo diría que la paz en sí no existe. Como un realismo, la Carta de la Tierra nos ofrece una de las más bellas y concretas comprensiones de la paz. Ahí se dice, la paz resulta de relaciones consigo mismo, con otras personas, con relaciones adecuadas consigo mismo, con otras personas, otras culturas, otras formas de vida, con la tierra, con el todo del cual somos parte. Como transparece, la paz no existe en sí, solamente como consecuencia de relaciones adecuadas y correctas. Hoy prácticamente todas las relaciones están rotas. Por eso la paz en el mundo con la existencia de las amenazas de un holocausto nuclear y el calentamiento global que puede hacer gran parte del planeta inhabitable, entre otras amenazas dañinas, incluso letales. Pero ni por eso dejamos de buscar la paz posible en nuestra sombría realidad. Dos condiciones veo como indispensables. La primera es que acojamos con máxima seriedad nuestra condición humana, la polaridad sapiens-demens. Yo diría hoy doblemente demens. Pulsión de vida y pulsión de muerte, de luz y de sombra, de lo simbólico, lo que une, de lo diabólico, lo que separa. Todo eso está siempre simultáneo
que constituyen nuestra realidad histórico-social. Somos somos la unidad viva de esos contrarios. La segunda condición es la diligencia de reforzar lo más posible el polo luminoso, lo sapiente, lo simbólico, de tal manera que se pueda tener bajo el control, limitar e integrar, sin negar ni reprimir, el polo tenebroso y hacer surgir de ahí la tan ansiada y posible paz. Pero sin realizar esos dos presupuestos, la paz no es viable y no es sostenible. Esas dos condiciones están presentes en alguien que, a mi juicio, apunta un camino para la paz posible. Es la conocida oración de la paz atribuida a San Francisco de Asís, que se reza cada vez que se celebra el encuentro de líderes religiosos de todo el mundo. El contenido es tan evidente y convincente que todos pueden decir su amén. El lenguaje es religioso, pero su sentido es universal. San Francisco tiene conciencia de que la realidad es contradictoria. En ella abundan el odio, la discordia, la desesperación, las tinieblas. Con su sabiduría propia de los sencillos, intuye que el mal no está ahí para ser comprendido, sino para ser superado por el bien. La parte sana podrá curar la parte enferma. La luz tiene más derecho que las tinieblas, a pesar de que éstas siempre la acompañan. Me permito citar esa oración del Sol de Asís, como lo llama Dante a Francisco, en su Divina Comedia, la parte del paraíso, el canto 11. Ahí es la oración que me permito decirla porque voy a comentarla rápidamente. Señor, haz de mí un instrumento de paz. De donde haya odio, lleve yo el amor. Donde haya ofensa, lleve yo el perdón. Donde haya discordia, lleve yo la unión. Donde haya duda, lleve yo la fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo la esperanza. Donde haya tristeza, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Maestro, haz que yo busque más consolar que ser consolado, más comprender que ser comprendido, más amar que ser amado, porque es dando que se recibe, es perdonando que se es perdonado, y es muriendo que se vive para la vida eterna. Como se puede apreciarse, el camino de la paz se abre en el momento en que reforzamos la dimensión luminosa del amor, del perdón, de la unión, de la verdad, de la alegría y de la luz. Esas son las positividades. Las negatividades no son negadas ni reprimidas, pero están bajo la vigencia de las positividades. En efecto, la paz emerge de esa estrategia sapiencial de aceptar lo negativo y someterlo a lo positivo. Entonces la paz se hace viable para nosotros, seres humanos contradictorios. Ese es el camino vivido por San Francisco de Asís, que puede ser asumido por cada uno, haciendo de la paz no solo una meta deseada, sino el camino más corto y seguro para llegar a la paz. Solo los medios pacíficos pueden producir la paz posible. Pero en esta oración hay algo muy singular, propio del camino de Jesús, seguido por San Francisco. Es el más consolar, más comprender, más amar. Todas las tradiciones espirituales y éticas dicen, ama al otro como quieres que te aman a ti. Haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti. Aquí, en la oración por la paz, aparece un plus.
típicamente da experiência cristiana captada por Santo de Assis. Não busca a correspondência, amar e ser amado, sino que la sobrepassa, consuela más, compreende más, ama más. Aqui nos encontramos com a paz mais profunda, quizá a antecipação da paz de Deus, a paz de los redimidos, e viviendo en el seno de Deus comunhão de pessoas divinas, fuente de todo tipo de paz. Este más é o secreto de toda paz viável, a contribuição típica cristiana ao tema de la paz. Penso que solamente alcançamos esta paz com a paz de Deus, a paz de Cristo como dom e como graça. Há outro elemento na vida de São Francisco que nos abre um caminho possível de la paz, que é o cuidado. Cuidado. Cuidado de todas as criaturas. Cuidado de los pobres, de los demás despreciados, que eram os leprosos. Com razão, a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, o Papa Francisco disse, eu cito, Francisco é o exemplo por excelência do cuidado por todo lo que é frágil. E sigue o Papa, para ele, cada criatura é uma hermana unida a ele por laços de carinho. Sentia-se llamado a cuidar de todo lo que existe. Este cuidado produz paz com a natureza e com a terra. É notório que o cuidado pertence à essência do ser humano, como ele afirmava na fábula 220 de Hino, o escravo egípcio, diretor da Biblioteca Imperial de César Augusto. Desde então, o cuidado foi retomado como uma categoria definidora do ser humano. Hasta que Martin Heidegger, em sua clássica obra Ser e Tempo, em el miollo dessa obra, analisa detalhadamente o cuidado como a essência do ser humano. Cuidado que precede, porque é a condição de la irrupção do espírito e do corpo. Se há cuidado, não há temor, nem ameaça de extinção da vida e da espécie humana. Já lo dizia Donald Winnicott, o grande psicanalista inglês. Toda sua análise vai ao redor de la cœur, do cuidado. Ele diz: o cuidado produz tranquilidade, paz a la persona, paz e segurança a toda a sociedade. Concluyo, depois dessa larga exposição. Dichosos os pacíficos, dizia Jesus, porque ellos serão llamados hijos de Deus. Dichosos os que promueven uma paz possível e viável, alimentam sentimentos de cordialidade, desarmam os espíritos exaltados, cultivam o cuidado de uns para outros e suscitam mais amor do que são amados, porque serão os primeiros cidadãos do novo cielo, da nova terra, gran madre de todos. Paz e bem a todos e a todas, e muitas graças. Muchas gracias, Leonardo. Ha sido muy interesante tu aportación desde el punto de vista no solo bíblico y teológico, sino también filosófico, ¿no? Y de los grandes pensadores. Sí. Ahora las personas levantan la mano normalmente y yo les doy la palabra a dos personas o tres y tú contestas en conjunto, si te parece oportuno. Sí, muy bien. Gracias. Rafael. Rafael. Bueno, pues mientras... Ahora, sí. Ah, vale. Sí. Ya. Sí. Hola. Leonardo,
recordando a través de escucharte a ti las palabras de Antonio Machado: yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Sí. Los donantes de risas, su asociación de la que soy presidente, estuvimos en una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, de manera festiva y lúdica, tirando pompas de jabón y gritando más pompas y menos bombas, en homenaje al movimiento de protesta, también profético y pacífico, del movimiento del 15M. Y a este respecto quiero decirte, Leonardo, que para nosotros, las personas que formamos parte del colectivo Donantes de Risas, tu obra, El cuidado de lo esencial, es un referente y una fuente de inspiración para nuestras performances desde 1999, fecha en la que se publicó ese original libro tuyo. Gracias a ti, gracias a los organizadores de este congreso y gracias a todas las personas participantes en el mismo, es que somos prácticamente representantes de las sabias personas ancianas pobladoras de este planeta. Gracias, y como decía Mafalda, si no fuera por todos, nadie sería nada. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Maite. Sí, ¿se oye bien? Sí, muy bien. Ah, vale, gracias. Bueno, agradezco a Leonardo esta magnífica exposición que ha hecho y me voy a referir a lo que al comienzo de su exposición él empezó mencionando la famosa carta de Einstein a Freud. Einstein en julio de 1932 escribió una carta a Freud en la que le preguntaba, Freud le respondió en septiembre del mismo año en un artículo que se llama El porqué de la guerra. Allí Freud le dice a Albert Einstein, me sorprendió su pregunta, ¿qué podría hacerse para evitar a los hombres el destino de la guerra? Es la pregunta que le hace Einstein. Voy a ser muy breve, pero mejor que mis palabras, las del propio Freud, ¿eh? Cuando le dice, bueno, aparte de lo interesante que es cuando Leonardo ha hablado de la pulsión de vida, de muerte, en fin, eros, tánatos, en fin, pero todo esto no voy a entrar, ¿eh? Simplemente decir, la respuesta muy concreta de Freud es, solo es posible impedir con seguridad las guerras si los hombres se ponen de acuerdo en establecer un poder central al cual se le conferiría la solución de todos los conflictos de intereses. Esta formulación involucra sin duda dos condiciones: la de que sea creada semejante instancia superior y la de que se le confiera un poderío Y me suficiente. los apuntas directamente. Cualquiera de las dos por sí sola no bastaría. Ahora bien, la Liga de las Naciones, que es la instancia que había en la época, estamos en 1932, fue proyectada como una instancia de esta especie, pero no se realizó la segunda condición. No posee poderío autónomo y únicamente lo obtendría si los miembros de la nueva unidad, los distintos estados, se la confiriesen. Esto parece ser un anuncio de lo que luego se crearía, que era la ONU. Freud da respuesta a cómo podría evitarse las guerras. Y bien que lamento que no pueda concluir el Congreso, como nos ha apuntado antes Juanjo, Antonio Guterres, porque ahí apunta Freud a algo como lo que luego fue la ONU. Pero lamentablemente, y esa sería mi pregunta a quien pueda responderla, esa instancia está creada, esa unión de naciones. Pero, ¿qué pasa? Porque ahí sería responsabilidad de la ONU el que no hubiera nunca guerras en el mundo. Muchas gracias, Maite. Y Muy bien. Ricardo. Buenos días. Pues casi mi pregunta es complementaria
con la que hacía Maite. Yo lo que quería preguntarle es si ese paradigma que da significado en el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, y que luego ha argumentado perfectamente con los elementos bíblicos, con los mensajes de Francisco de Asís, etcétera, pues si en el mundo actual, ya con una mirada absolutamente laica, detecta elementos suficientes para que podamos pensar que hay posibilidad de caminar hacia la paz. ¿O todavía tenemos que navegar mucho tiempo en la desesperanza? Muchas gracias, Ricardo. Leonardo, cuando quieras. Ya, bueno, con referencia a Rafael, me gustó mucho la referencia a Antonio Machado, que el poema lo sé todo de memoria. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso yo creo que vale para nuestra situación. Y esas pompas de jabón son una especie de pequeños oasis muy frágiles que nos permiten soñar con otro tipo de mundo. Entonces, no debemos nunca, estamos sí dentro de situaciones extremadamente violentas, conflictivas, como el hilo que atraviesa toda la historia. Pero hay siempre pequeños oasis, pequeños mundos reconciliados donde se puede vivir la paz. Y hay grupos que viven eso. Yo referí a los indígenas, pero también eh, yo creo que una de las vocaciones de la vida religiosa es vivir ese mundo contemplativo y de paz en comunión con todas las cosas, la naturaleza, los demás seres humanos, y ser una irradiación de paz. Entonces, yo creo que yo diría la paz como estado, como situación permanente, no la veo posible. Pero veo posible, sí, momentos de paz que nos dan la esperanza de que en el futuro eso será dominante, porque, como yo decía, la luz tiene más derecho que las tinieblas. Es decir, la vida es más fuerte que la muerte. A Maite, yo le agradezco que ha completado el texto de Freud, porque efectivamente Freud anunció esa visión más de un mundo que tiene una especie de coordinación central. Y la ONU no representa eso. Y efectivamente, después que lanzaron las dos bombas atómicas, Einstein, Russell y otros grandes nombres han creado el movimiento de la paz, porque han dicho que hemos creado el medio de nuestra autodestrucción. Tenemos que luchar y hacer un movimiento universal de la paz, y él se unió a muchos de esos para crear las condiciones de la paz. Lo que más se necesita hoy es, y yo creo que el coronavirus lo ha mostrado, porque el coronavirus no ha respetado los límites de las naciones. Ha mostrado la unidad de la humanidad afectada por ese virus. Es decir, necesitamos de una, un centro, un centro plural que organice todo el planeta, enfrente y se confronte con los problemas globales de forma global para toda la humanidad. Ese centro plural todavía no está criado, es muy deseado, y la ONU no es ejemplo de eso, porque la ONU no cuenta para nada. Lo que cuenta es el Consejo de Seguridad, donde las tres potencias victoriosas de la guerra tienen el derecho de decir no continuamente. Entonces, vetan todos los caminos que no les agradan a ellos. Entonces, estamos en una situación crítica de, como dice, lo repite con mucha insistencia Noam Chomsky, más día,
menos día, vendrá una guerra nuclear estratégica y devastadora, porque la historia sigue, Chomsky, porque la historia ha mostrado, cuando potencias se pelean entre ellas para la hegemonía sobre el planeta, siempre se termina con una guerra. Solamente que esa guerra será la terminal. Y pone la fórmula, 1 más 1 igual a 0. Uno destruye al otro y juntos lleva a la humanidad. Y él lo dije muchas veces, incluso en ese momento está en Brasil, como que refugiado aquí, porque sabe que estamos en la periferia del mundo con muchos bosques todavía para respirar. Entonces, eso es fundamental, que vamos caminando en dirección de una centralidad que piensa la globalidad de la humanidad, la casa común, y juntos, con representantes de todos los pueblos, hombres, mujeres, indígenas, científicos, universidades, religiones, constituye un grupo que piensa los problemas y ofrezcan soluciones globales. Eso es posible, urgente. Si no lo hacemos, podemos ir al encuentro de lo peor. Eso de Damián, esa fraternidad de San Francisco, el Papa lo propone y lo dice incluso, parece una ingenuidad lo que voy a proponer, la fraternidad y el amor social, pero es necesario, porque no tenemos otra alternativa. Estamos en el mismo barco, o nos salvamos todos o perecemos todos. Y eso lo repitió 5 veces en el Twitter, el antiguo Twitter. Lo repitió 5 veces y todavía lo sigue alertando que estamos en una guerra, una tercera guerra mundial en pedazos. Entonces vivimos bajo un riesgo enorme, que hay una escalación de la guerra en Ucrania donde entran armas nucleares y ahí puede ser que el destino humano de la civilización puede estar amenazado. Entonces, casi nadie piensa en eso, porque daña las ganancias, es antisistémico. Pero nosotros seguimos peleando y creando en la línea del Papa Francisco y de Francisco de Asís, los dos Franciscos de Roma y de Asís, que es posible una paz bajo las positividades del amor, de más comprensión, de más aceptación, de superación del fundamentalismo y todo eso. No como algo definitivo, porque eso es un bien escatológico, pero algo que lo vamos construyendo en la historia, anticipando lo definitivo en pequeñas porciones, porque esa es la esperanza, y la esperanza no puede frustrarnos, como dice San Pablo. Mira, Damián te pregunta si con la edad que tienes y tus experiencias vividas te sientes en paz contigo mismo, porque no sabes si eso es posible. Pregunta en el chat. Y Guillermo, eh, puedes hablar, que tienes la mano levantada cuando quieras. Guillermo, ¿me oyes? Abre el micrófono. Tengo problemas con Ahora. Sí, dos preguntas que están relacionadas. ¿Qué tendría que hacer la Iglesia para ser un factor más decisivo en la solución de los conflictos bélicos? Y la segunda es si realmente está sirviendo la sinodalidad para este propósito de construir la paz en la Iglesia y en el mundo. ¿Cómo lo ves tú a todo esto? Yeah. Contesta Damián. Yo con mucha sinceridad quiero decir que vivo una profunda melancolía, porque en los años 70, 80,
com Gustavo Gutierrez, Juan Luis II, John Sobrino e tantos outros. Estávamos llenos de entusiasmo, hablando y actuando en la liberación en las comunidades, con la esperanza de que se pudiera cambiar algo en el mundo. Pero todo se ha empeorado. Entonces la liberación se ha transformado en un bien escatológico, porque la pobreza es cruel y sin piedad, y ha aumentado enormemente. La acumulación es escandalosa, y hemos creado todos los medios de nuestra propia destrucción. Como decía Toynbee, ese famoso escritor, en su última entrevista en El País de España, dice: hemos vivido en nuestra generación que la posibilidad del fin del mundo no es algo de Dios, es algo de los seres humanos que se han dado los medios de su autodestrucción. Lo decía Toynbee en una última entrevista al país, al periódico El País de España. Entonces, yo no vivo alegre. Yo pienso más, digo, como San Pablo, me gustaría ya partir, porque ese mundo está tan confuso, tan malo y tan triste, que es mejor partir y al encuentro del Señor. Pero hay tantas tareas para cumplir, tantas personas a acompañar y intentar consolarlas, tantos pobres que nos estenden la mano y piden pan, piden agua, desesperados con sus niños. Y uno tiene que vivir hasta que Dios mismo llame a uno. Y no cabe a él decir si quiere partir antes o no. Pero lo hacemos con bastante valentía, pero con melancolía en el corazón. Guillermo, yo creo que la Iglesia, como gran institución, con su jerarquía, con la marginación de las mujeres y poca participación de los laicos, mientras no es una verdadera comunión. Dicen que es una comunión del Vaticano II, pero dice una comunión jerárquica. Cuando se dice eso, se destruye la comunión. Comunión es igualdad de todos y no hay eso en la iglesia. Por eso no hay paz en la iglesia. Desde la perspectiva de las mujeres y de los laicos, que son 99% de la iglesia, desde la perspectiva de ellos, están al margen, están fuera de participar de las decisiones del futuro de la iglesia. Entonces, ella predica la paz, pero son otros que van a vivirla. Entonces, tenemos mucho que cambiar. Yo diría, mientras las mujeres, lo decía eso Casaldáliga, el obispo famoso, mientras las mujeres no serán reintegrados en la iglesia en igualdad con los hombres y los sacerdotes, no vendrá el fin del mundo, porque Dios no quiere un mundo tan dividido y no quiere una iglesia tan jerárquicamente establecida, ya que se contrapone a la Trinidad, porque en la Trinidad hay comunión, hay diversidad de personas y no jerarquía ninguna. En la iglesia al revés, hay más jerarquía y comunión. Entonces, yo no espero mucho de ese tipo de iglesia, pero espero sí de una iglesia en salida en la línea del Papa Francisco, que, por ejemplo, ahora en Indonesia ha hecho unos discursos fantásticos de colaboración de las religiones en la línea de una espiritualidad, de un túnel que une a todos en el mismo espíritu y buscando paz y convivencia pacífica entre las religiones, los seres humanos. Yo creo en una persona como él, como Dalai Lama, que van por el mundo predicando paz, en medio de conflictos, y denuncian la iniquidad, las tajas de iniquidad del sistema, pero nunca deja morir la esperanza.
Y la esperanza, como decía San Agustín, tiene dos bellas hermanas. La indignación contra todo que está malo y el valor, la valentía para cambiar lo que está malo en bien. Y por eso tenemos que enamorarnos de esas dos hermanas y bellas hermanas, la valentía y la indignación. Porque ahí podemos crear un espacio de lucha y mientras luchamos tenemos siempre esperanza. Si es que salimos vencidos o no, lo importante es ser fieles y mantener esa fidelidad. Como decía el Cervantes, hay que dar todas las batallas. No hay que aceptar las derrotas, sino que hay que dar todas las batallas. Entonces no aceptamos la guerra y vamos dando todas las batallas en función de la paz. Leonardo, hay una pregunta en el chat sobre el tema de los religiosos en Nicaragua. Voy a ver si lo recupero. Dice, en Sí, cuanto al Amparo, dice Amparo, en cuanto al papel de la Iglesia Católica, ¿cuál es su opinión respecto a la expulsión de religiosas y religiosos de Nicaragua? El cuidado endogámico, el humor y la vida en paz interior, alejada de los problemas cotidianos de la población de otros pueblos, ¿es paz o indiferencia? sí, en primer lugar yo quiero manifestar mi profunda solidaridad con todos esos religiosos, obispos, jesuitas, franciscanos, amigos míos que fueron expulsados. Mi solidaridad. Yo creo que Ortega y su esposa debían ser excomulgados, porque están tocando la piel de lo más sagrado que tenemos, la piel de los cristianos, de los obispos, que los expulsan, los calumnian, y se consideran cristianos. Yo creo que si estuviera vivo, el que fue el secretario de la ONU, Miguel de Escoto, que era muy importante y hacía mucha influencia sobre Ortega, no pasaría esto, porque era una persona de profunda espiritualidad, no sentido político. No había que permitir ese escándalo de un nuevo Somoza, un dictador que persigue sus propios hermanos en la fe. Entonces, el Papa ha dicho que no iba a excomulgar a ninguno. Encargó la Comisión de la Doctrina de la Fe a excomulgar ese arzobispo loco de Estados Unidos. Yo creo que Ortega y su mujer debían ser excomulgados. Reconocer que él como cristiano ya no pertenece a esa comunidad cristiana, porque le están destruyendo y está negando su propia fe. Pero yo creo que había que hacer mucho más presión política, por lo menos nuestro presidente Lula hace una presión enorme. El Papa incluso le encargó a Lula de hablar con Ortega para moderar su persecución y no alcanzó nada, no alcanzó nada. Sigue una lógica feroz del poder como dictatorial, como dominación. Pero va mi solidaridad a todas esas víctimas de religiosas, sacerdotes, obispos de Nicaragua. Leonardo, hay dos palabras, si te parece, con estas dos terminamos. Pepa, que ha pedido la palabra, y Tamayo, que ha pedido la palabra. Pepa, cuando quieras. Gracias, Margarita, gracias a todas y a todos. No sé si se me escucha porque estoy en unas condiciones un poquito precarias. Sí, sí. Gracias. Mi intervención es solamente para agradecer desde la profunda emoción
la intervención de Leonardo y agradecerte profundamente, Leonardo, desde una mujer anónima. Soy Pepa Moleón, pertenezco a la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, vinculada a la Revuelta de Mujeres en Madrid, pero vinculada a la Revuelta Estatal, vinculada a todos los movimientos de mujeres que a lo largo de todo el mundo y de todos los continentes deseamos ser seguidoras de Jesús y estamos convencidas de que una iglesia sin nosotras no es posible. El que alguien como tú, desde esa melancolía, desde esa sabiduría profunda que nos has conmovido, hable de que las mujeres no somos un tema en la iglesia, sino que somos un déficit irrenunciable, o mejor dicho, una realidad irrenunciable. Solamente puedo decirte gracias profundas, nos das fuerza para seguir trabajando y para seguir construyendo hasta que la igualdad se haga costumbre. Gracias, Leonardo. Muy bien. Gracias, Pepa. Juanjo. A ver. Voy a ver qué pasa con Juanjo. Sí. Juanjo, ya. ¿Ya? Vale. Ya. Sí. Leonardo, quiero felicitarte por esta magnífica conferencia que he tenido el privilegio de leer anticipadamente porque me la enviaste para que la revisara y quería hacerte dos preguntas y una pequeña observación para las personas asistentes. Primero, ¿qué puede aportar hoy la teología de la liberación en sus diferentes tendencias? La teología ecológica, la feminista, la económica, la indígena, la afrodescendiente, la del diálogo interreligioso, intercultural e interétnico, y en concreto las teologías del sur. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que de alguna manera ya te la han planteado, pero yo la formulo de otra forma, ¿qué actitud crees que están adoptando las iglesias cristianas ante el genocidio de Gaza? ¿No estamos más bien ante una actitud de pasividad y de indiferencia? Lo planteo como pregunta. Y la tercera sugerencia para las personas participantes en este congreso es decirles que existe una teología palestina de la liberación que es muy poco conocida en Europa, bastante en Estados Unidos, y que yo creo que da muchas claves para dar la respuesta de las iglesias cristianas a este genocidio y ecocidio en Gaza, ¿no? La primera, la recuperación de la denuncia de los profetas de Israel y de Palestina. La segunda, la resistencia pacífica contra el genocidio. Y la tercera, la denuncia y la crítica del colonialismo que tiene como su base en el sionismo religioso. Si estáis interesados, interesadas por conocer esta corriente tan desconocida, por favor, estoy encantado de ofrecer esta información. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Leonardo, tienes la palabra y cerramos, que ya llevas trabajando demasiado. No, no. Yo hablo muy largo y cuando me olvido y cuando me olvido invento, entonces tengo que controlarme. Eso de Pepa, quiero estar muy de acuerdo y solidario lo que Pepa ha dicho, porque es escandaloso, en términos estrictamente teológicos, es escandaloso que las mujeres sean tratadas así. María puede ser la madre del Hijo de Dios, pero no puede representarlo. Es una contradicción profunda. Otro error teológico. Tomás de Aquino, en Suma Teológica, dice:
que en el bautismo están los 7 sacramentos, también el sacramento del orden. La mujer cuando es bautizada no está, recibe solamente el bautismo con 6 dimensiones, no la séptima, porque está excluida el sacramento del orden, están fuera. Entonces, es un error teológico. Pero hay que entenderlo dentro del machismo de la cultura, la tradición de 12.000 años de dominación del hombre, y la iglesia no se ha regenerado en nada para esto. Y debía seguir, sí, el ejemplo de Jesús, su relación tan libre, tan cariñosa con todas las mujeres. Además, las mujeres son más de la mitad de la iglesia y son las madres y las hermanas de la otra mitad. Entonces, es algo muy importante. Yo animo a las mujeres que se encuentren, no celebren la misa, porque eso es algo canónico, teológico. Celebren la cena del Señor, citando los textos de San Pablo, 1 Corintios. Y no piden licencia para esto, porque todos tienen que decir no. Asumen su maturidad de cristianas y celebren la cena del Señor en comunidad, grupo de mujeres. Yo asistí a muchas celebraciones de ellas que celebraban la cena del Señor. Y los únicos que no querían recibir el sacramento eran los ex sacerdotes que habían dejado el ministerio y que querían solamente ellos ser los detentadores del poder de consagrar, que en la verdad no tiene poder de consagrar. Quien consagra es Cristo, el que bautiza, el que confirma. El otro es solamente representante. ¿Por qué una mujer no puede representar si la Madre de Dios era más que representante? Ha llevado en sí, en su seno, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo armó su tienda sobre ella. Por eso tiene una morada definitiva en María. Eso de Pepa. Yo estoy muy conforme y hay que resistir, luchar, porque es injusto lo que se hace con las mujeres y con los laicos en general en la iglesia. Eso de Tamayo es el más grande representante de la teología de la liberación en Europa, porque no solamente trabaja teológicamente en términos de liberación, sino ha difundido, escrito sobre eso, de formas que siempre participa en esos congresos, sea donde estamos, ahí está Tamayo participando, porque es un teólogo de la liberación, y gracias a Dios, laico, gracias a Dios, que escapa un poco de las manos del control del Vaticano. Yo creo, sí, Tamayo, que la teología de liberación se ha diversificado en muchas ramas. Y es tal vez, no quiero exagerar, pero yo diría que es tal vez la teología más viva que existe hoy. Porque siempre que hay los foros sociales mundiales, se reúnen 2 días antes los teólogos de la liberación de todo el mundo. Vienen de Corea, de África, de Estados Unidos, de España, de Europa y toda América Latina. Son más de 1.000 o 2.000 representantes. Y hacemos una revisión en qué pie estamos, no solamente en qué estamos, en qué pie está el reino de Dios y cómo vamos a colaborar con la liberación para que ese reino se difunda más, se haga más presente en el mundo. Entonces, hay muchas ramas, y yo diría, mientras hay un pobre que grita en ese mundo, hay sentido luchar por la liberación a la luz del Evangelio y del seguimiento de Jesús. Y hoy son, segundo la FAO, 834 millones que están hambrientos, que no tienen nada para comer. Y más de 1.000 millones que no tienen comida suficiente. Entonces, más que todo, porque eso es opresión, y contra la opresión vale la liberación en sus distintas formas, como lo ha detallado muy bien Tamayo. Yo
Estuvieron entre nosotros hace unos 3, 4 años. Dos teólogos estuvieron en la Pontificia Católica de Río, teólogos palestinos de la liberación, porque Brasil siempre ha tenido mucha proximidad con Palestina y mucho apoyo, ha mandado mucha alimentación, mucha, especialmente los sin tierra y otros que se sienten muy próximos a ellos. Y de hecho, hablaban de una teología de la liberación desde el cautiverio en que están y que rechazan ese cautiverio, que implica recuperar los espacios de vida, los territorios, resistir la opresión continua, denuncia la violencia sistemática que hacen contra la población, a los niños, un proceso de verdadero genocidio en marcha, invadiendo sus tierras y ocupando contra todas las determinaciones de la ONU. Entonces, yo creo que tenemos que aprender también de ellos, esa resistencia y que siguen luchando a pesar de todas las violencias que sufren, no renuncian a su tierra y al derecho a tener su Estado, su autonomía, hacer su historia, y tenemos que apoyarlos. Y como cristianos, desde esa situación, pensar una teología liberadora, porque no hay que olvidar que estamos en la tierra del Jesús histórico. O histórico vivió allá, es una tristeza terrible vivir que en el país que él vivió santificó las piedras, los paisajes, el suelo, las aguas. Todo está contaminado por odio, por guerras, por destrucción, por divisiones. Eso es un escándalo. Pero es la pasión de Jesús que sigue en la historia, tal vez sea el precio de la futura resurrección. Agradezco a todos los hermanos y hermanas y sigamos adelante con esperanza, porque la esperanza puede traernos un mínimo de paz para vivir, al menos de forma individual y también en las comunidades. Muchas gracias, Leonardo. En el chat ha habido muchísimos agradecimientos a tu persona, a tu conferencia, para que lo sepas. Y ahora vamos a terminar el congreso leyendo el mensaje del congreso que hacemos todos los años y que con mucho gusto te invitamos a escuchar. Lo van a Sí. hacer Mari Carmen Fernández y Antonio Cano, que son dos personas de las comunidades cristianas de Murcia. Así que Bueno. cuando queráis, Antonio y Mari Carmen, podéis abrir hola, abrís vuestros micrófonos muy bien y cuando queráis tenéis la palabra. ¿Ya? Pues bien, mensaje del 43º Congreso de Teología. Guerra y paz. ¿Hay salida a la vista? Del 6 al 8 de septiembre de 2024 hemos celebrado el 43º Congreso de Teología sobre Guerra y Paz. ¿Hay salida a la vista? Han participado personas de diferentes países y continentes y especialistas en diferentes disciplinas que nos han ayudado a entender mejor el panorama conflictivo internacional. 1. Según el Instituto de Economía y Paz, existen 56 conflictos activos con 92 países involucrados, la cifra más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. Se han alcanzado cifras récord en gasto militar que asciende a 2.913 billones de dólares, billones con B, 190 veces mayor del empleado para combatir el hambre. Los conflictos en Ucrania y Gaza son los principales impulsores de la disminución de la paz. 2. Ucrania está viviendo una situación de guerra tras la invasión de Rusia que le niega su independencia y soberanía, transgrediendo así el derecho internacional.
Estados Unidos y la Unión Europea rearman a Ucrania, provocando un conflicto de larga duración con numerosas víctimas de ambos lados, sin ninguna propuesta para la paz. Tercero, Palestina vive sometida al sistema colonial israelí, una de cuyas bases es el sionismo religioso. Desde el 7 de octubre de 2023, en que militantes de Hamás asesinaron a 1.150 personas y secuestraron a otras 240, lo que constituye un crimen de guerra, el ejército israelí está llevando a cabo un genocidio con 41.000 asesinados, en su mayoría niños, niñas y mujeres, y 92.000 heridos, y un ecocidio, con el 75% de la infraestructura destruidas. Todo ello con el apoyo político y militar de Estados Unidos y de la Unión Europea, ante la pasividad de la comunidad internacional. Israel viola impunemente el derecho internacional humanitario sin ser objeto de sanciones. Cuarto, los conflictos bélicos están causando destrucción, muertes, fragmentación social, pobreza, hambre, sufrimiento, la destrucción de la naturaleza, desplazamientos masivos en condiciones precarias, feminicidios e infanticidios. Los pueblos nunca ganan la guerra y siempre ponen los muertos. Quinto, asistimos a un alarmante crecimiento de la narrativa belicista que presenta la vía de la guerra como la opción inevitable. Cada vez hay más sectores que ridiculizan la defensa de la paz, de los derechos humanos y del derecho internacional. Crece la impunidad, se normaliza la banalidad del mal y se reduce a las víctimas a simples números. Sexto, frente a los discursos hegemónicos, patriarcales, racistas y antropocéntricos, hemos dirigido una mirada ecofeminista a la guerra y a la paz, que nos ha descubierto la existencia de otros lugares y formas de guerra, como la división sexual del trabajo y la violencia de género, que atentan contra el corazón, las mentes y los cuerpos sufrientes de las mujeres y las niñas y las personas LGTBI, así como el ecocidio a nivel planetario. Una mirada decolonial nos ha mostrado la pervivencia del colonialismo en los conflictos mundiales. Denunciamos el apartheid de género al que son sometidas las mujeres afganas, oprimidas, silenciadas, invisibilizadas y tristemente olvidadas. Séptimo, existen también escenarios de resistencia pacífica frente a las lógicas coloniales y patriarcales y al genocidio, así como efectos de sororidad y redes de solidaridad y de cuidados que luchan por la paz y apuestan por la vida. Octavo, los textos bíblicos resultan iluminadores en el trabajo por la paz, que es inseparable de la justicia. Como afirma bellamente el Salmo 85, la justicia y el amor se han dado cita. La justicia y el amor se besan, la verdad brota de la tierra, la justicia se asoma desde el cielo. Los profetas de Israel, Palestina, consideran que la paz es fruto de la justicia. No hay, por tanto, paz sin justicia, ni justicia sin paz. Jesús de Nazaret declara bienaventuradas a las personas constructoras de paz. El término hebreo que mejor expresa el ideal de paz es Shalom, que no debe entenderse simplemente como ausencia de guerra, sino como bienestar integral, estar en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos y con Dios. Noveno, ante el panorama descrito no podemos guardar silencio ni ser neutrales, ya que nos convertiríamos en cómplices. Tampoco podemos caer en actitudes derrotistas y fatalistas que nos llevarían a cruzarnos de brazos ante las guerras y las injusticias.
es necesario ponerse del lado correcto de la historia, que son las personas, los colectivos y los pueblos sufrientes, y buscar alternativas para evitar que la guerra sea eterna. Y 10, la prioridad en la lucha por la paz es la eliminación de las brechas de desigualdad por género, identidad sexual, etnia, clase social, cultura y religión. Es necesario, asimismo, imaginar futuros no distópicos y hablar de otro modo que el relato hegemónico. El ideal de paz requiere la justicia social y personal y el cuidado de la integridad de la tierra, de sus derechos y su biocapacidad. Concluimos este mensaje con la propuesta ética de Kapuscinski. Hay que estar siempre con la gente que sufre, y la consigna de este congreso: si quieres la paz, apuesta por la trama de la vida. 8 de septiembre de 2024. Podemos aplaudir para vernos mutuamente. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias por todo vuestro apoyo desde los mensajes del chat. Yo creo que todas las personas que hacemos posible el Congreso estamos orgullosas de lo que hemos conseguido a pesar de los medios adversos muchas veces, y estamos dispuestos a seguir, si puede ser presencialmente, por lo menos para algunos. No dudéis en que vamos a intentarlo. Y nos vemos, algunos más cerca, otros de año en año, pero bueno, aquí seguimos como una comunidad plural trabajando por la paz. Muchísimas gracias. Ya estamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Un beso para todos, mucho ánimo y gracias por hacer que el Congreso llegue a muchos rincones del mundo. Besos. Gracias por un nuevo Congreso que nos llena de ánimo y de esperanza. Muchísimas gracias y a seguir en la brecha, día a día, con esperanza.